qué es invocar, vamos a mirar Romanos capítulo 10, dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, eso lo conocen muchas personas. Así, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero lo que no saben es qué es invocar. Por ejemplo, aquí tengo, voy a mostrar unas llaves. Aquí tengo unas llaves, ¿sí? Son dos llaves. Son dos llaves, tres llaves. Una es de la bicicleta, así la otra es de una puerta de acá y la otra de otra puerta. Entonces son dos llaves diferentes, dos puertas diferentes. Bueno, tres llaves, una para el candado de la bicicleta, sí. Entonces, no sé si se ven bien. Entonces las llaves tienen así como, tiene un pico, un contrapico, otro pico, así. Y esta cuando miramos, a pesar de que tiene el mismo perfil, visto de perfil son iguales. Pero visto de lado hay diferencias. La diferencia es que una tiene más picos que otra. Y entre los picos y los contrapicos o las hundidas hay diferencias. Algunas, una hundida no es tanta como la otra. Así pasa igual con el Evangelio. Con todo lo que tiene que ver con Dios, con todas las definiciones. ¿Qué es pecado para Dios? ¿Qué es justicia para Dios? Cuando las personas les hacemos estas preguntas, les decimos ¿qué es justicia para Dios? Y nos contestan qué es justicia para ellos mismos. Ni siquiera se dan cuenta. Bueno, ¿qué es pecado para Dios? Y nos dan su propia definición de pecado. No se remiten a la Biblia, sino a su propia opinión. Pero no se dan cuenta. El ser humano no se da cuenta que en modo natural, algo en lo que sí confía, y confía con todo su corazón, es en su propia opinión. Bíblicamente se llama también su propia prudencia. Lo que le parece que es bien, lo que le parece que es mal. El ser humano en modo natural se apoya así. Quienes ya conocen lo que dice Génesis capítulo 3 entienden por qué. Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 entienden por qué toda la humanidad, en modo natural, sin darse cuenta, así se le haga una pregunta de Dios, no acude a la Biblia, sino rápidamente acude a sí mismo. Para que alguien acuda a la Biblia o haga la pregunta conforme a la Biblia, es porque Dios le ha puesto ese corazón. De lo contrario, si la persona actúa en modo natural, ¿sí? Solamente piensa así. Entonces, si una llave tiene así cresta contra cresta y esa llave abre una puerta específica. Así mismo pasa con el reino de los cielos. No puede entrar una persona de cualquier manera, pero aún en ese sentido también las personas piensan que cualquiera, porque como Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero cuando están usando la palabra bueno, misericordioso, están dando su definición de qué es bueno, qué es misericordioso. No tiene nada que ver. ¿Cómo tienen esa llave? Con crestas personalizadas. Crestas y contracrestas personalizadas esa llave. Pero no tienen la llave 100% hecha con la descripción que aquí aparece. No tienen esa llave. ¿Quién puede entrar en los cielos? Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, así. Y yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces vamos a leer ahora sí el versículo 14. Muy importante. El versículo 13, volvemos y lo leemos. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que tiene que invocar? El nombre del Señor. Pero las personas saben qué es el nombre del Señor. No saben. Piensan, Jesús es. En esta cultura sí, en este país sí. Y tal vez en tu país, así los que hablamos español. Pero hay muchos idiomas. En otros idiomas no es la J con la E, con la S, con la U, con la S. No es Jesús. Pero sí, no me estoy confundiendo. Es lo que significa. Y eso lo hemos hablado también extensamente. Es lo que significa. En diferentes idiomas significa siempre lo mismo. Pero en diferentes idiomas la pronunciación es nada que ver la una con la otra. Lo importante es el significado. Ese sí nunca varía. En ningún idioma varía. Es el mismo. Entonces, por ahora, todo aquel que invocar el nombre del Señor. Entonces, ya tienen una pista. Lo vamos a desenvolver todo. Vamos a desglosar qué es invocar. Pero para ello ya empezamos. Con el solo versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ya por ahí hay una pista. La mayoría de las personas ni siquiera saben qué es el nombre. ¿Sí? Bueno, el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
Cuando le preguntamos a las personas, ¿usted cree en Jesús o no cree? Si usted cree en el Hijo de Dios, yo creo en Jesús. Eso no es creer en Jesús. ¿Sí? Y también hemos hecho videos al respecto. Pero las personas piensan que sí creen. ¿Pero por qué aquí la Biblia hace ese énfasis? Si todo el mundo dice creer, todas las religiones que hay en los países de habla hispana, todas creen y están seguras que sí creen. Están seguros de algo, que ellos sí creen en Jesús. Pero no es así. Vamos a mirar más adelante para que alguien crea que es lo que necesita. Aquí lo dice, aquí desglosa todo un proceso, un eslabón, una cadena, otro eslabón, otro eslabón. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para poder invocar, primero tienen que creer, ¿sí? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Las personas piensan que han oído pronunciar muchas veces la palabra Jesús. Sí, pero no conocen el nombre, ni siquiera conocen el significado del nombre. Conocen cómo se pronuncia en español, sí, pero no saben el significado, que ese sí es universal, el significado del nombre. Luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Te tienen que oír. Y luego alguien tiene que predicar. Y al final, ya termina el eslabón acá. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Voy a hacer, aquí tengo un tablero, creo que lo vamos a usar el día de hoy. Llevamos tiempo sin usar el tablero, hoy lo vamos a tener que usar inevitablemente para mirar cada uno de estos puntos. Lo primero es invocar, ¿no? Aquí escribí invocar bien, invocar. Entonces, acabo de escribir invocar. Eso es lo primero, lo que aparece en el versículo 13 y 14. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ya en el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para invocar, entonces ese es el primer punto. Primero. Segundo, para invocar es necesario creer. Si una persona no ha creído, no lo puede invocar. O sea, estamos haciéndolo al revés, el proceso al revés. Si algún elemento de estos que vamos a escribir acá falla, no se cumple el cometido, que es invocar. Por eso, para que una persona pueda invocar, tiene que conocer todos esos elementos. Dice el que sigue. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para poder creer, necesita oír. Si no ha oído, no puede creer. ¿Qué sigue? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces aquí viene el cuarto elemento, más así. Alguien tiene que haber predicado. Así. Tiene que predicar. Y el último, ya viene lo más importante, el último. En el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? 4 y 5. Si no fueren enviado. Entonces, para que una persona pueda invocar, tiene primero que creer. Pero lo que ya vimos ahorita, la mayoría ni siquiera conoce el nombre de Jesús. No saben qué significa. Saben Jesús, pero no saben el significado. Y si estuvieran en otro idioma donde ya no se dice Jesús, donde se dice Jaycee, entonces Jaycee, ya no se dice Jesús, ya se dice Jaycee. Pero al fin, ¿qué es que Jaycee o Jesús? Entonces algunas personas piensan, bueno, ahora el nombre lo voy a pronunciar en hebreo. Voy a hablar como los israelitas, así, así piensan algunas personas. Entonces ahora voy a decir entonces Joshua. No es eso. Entonces, lo primero es, para poder invocar, tiene que creer una persona. Pero para creer, tiene que haber oído. Dios no permite que una persona crea si no ha oído. Por eso dice que la fe viene por el oír. Para Dios, ¿qué es importante? Este punto 3. Que el ser humano pueda oír su voz, la voz de Dios. Entonces, tiene que haber oído. El cuarto, para que alguien pueda oír, alguien tiene que haberle predicado. No cualquiera. Acuérdense que ¿quién podía ser sacerdote? Única y exclusivamente los levitas podían ser sacerdotes. Igual, para que una persona predique, esa persona tiene que ser enviada.
No cualquiera puede predicar. Entonces, ahí, en mi caso, yo estudié teología y me gradué con altas notas, me gradué de una manera destacada, así. Entonces, la gente me veía como, un teólogo de renombre, así, de respeto, así. Pero yo no era salvo, yo no era salvo. Entonces, yo no era enviado. Si yo no era salvo, yo no era enviado. Y sé que algunos se sorprenderán porque dicen, uy, no, pero ¿cómo así? Los teólogos, pues por lo menos tienen que ser ya hijos de Dios. No. Algunos inclusive ahorita se sorprenderán y dirán, uy, pero luego no todos somos hijos de Dios. Tengan paciencia, tengan paciencia. Bíblicamente no es, las cosas con Dios no son como nos las hemos imaginado ni como nos las han enseñado. Entonces, para que una persona sea enviada, esa persona tiene que ser libre del pecado. Eso está en Isaías capítulo 6, donde Isaías, primero que todo, Isaías se dio cuenta de su condición. O sea, pudo contestar la pregunta que Dios le hizo a Adán. Y Adán no la pudo contestar. Isaías la pudo contestar. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Esa pregunta que Dios hizo, ¿no? Dios dice, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? Isaías se dio cuenta quién era él. Se dio cuenta dónde estaba. Cuando él se dio cuenta dónde estaba, si en el mundo de Dios o en el mundo de Satanás, en ese momento que Satanás, y no solamente Isaías se dio cuenta que estaba en el mundo de Satanás, sino que Isaías se dio cuenta que toda la humanidad está en el mundo de Satanás, en modo natural. Cuando digo en modo natural es por defecto, sin que se den cuenta. Y me refiero no a personas como en las películas muestran así malos, con cara mala o haciendo cosas malas. No, no, no. Personas muy correctas, muy lindas, muy respetuosas, como los Flanders. ¿Se han visto los Flanders en Los Simpsons? Ahí representan al típico religioso. Así una persona que no dice ninguna palabra altisonante y comparte su comida con el vecino, así, así. Entonces, a personas así, ¿cómo los vio Isaías? Está muerto, están en las manos de Satanás. Isaías lo logró ver. Cuando Isaías lo logró ver, ¿qué escuchó Isaías? Es quitada tu culpa, limpio tu pecado. En ese caso, cuando Isaías logró ser limpio del pecado, cuando él fue sin culpa delante de Dios, cuando él fue limpio del pecado, en ese momento Isaías pudo oír una voz que nadie más puede oír, solo los que han sido limpios del pecado. ¿Qué voz oyó? ¿A quién enviaremos? Entonces Isaías oyendo esa voz, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué antes Isaías no podía oír que Dios quiere enviar a alguien? Porque Isaías no tenía oídos para oír que Dios quiere enviar a las personas a que hagan esto, a que prediquen, para que las personas puedan oír, para que puedan creer y logren invocar. Ya se dan cuenta que invocar no es como la gente se le ocurre. La gente se le ocurre que invocar es decir el nombre de Jesús y un verbo imperativo. Jesús, ven a mí. Jesús, haz esto. Jesús, te recibo. Jesús, entra en mi corazón, entra. Ya, entra. No, eso no es invocar. Eso no es Pero las personas piensan que invocar es algo así. O decirlo de una manera más espiritual, cerrando los ojos, apretando los puños, levantando la cara hacia arriba, levantando los brazos. La gente piensa de muchas maneras que es invocar. No tiene que ver con una postura, no. Tiene que ver con lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrito, para que tú puedas invocar, necesitas seguir este proceso. Si algún eslabón de esto se rompe, yo les mostré una llave, ¿no? Es como si una llave de esas, un diente de esta altura, ahora se hiciera más bajito. Esa llave puede abrir la puerta, ya no puede abrir la puerta, ya no. Y eso que tiene varios dientes, pero un solo diente que tenga una medida diferente, ya esa llave no sirve para abrir. Aquí pasa lo mismo. Si un eslabón de esto se pierde, se rompe o falla, entonces la persona no puede invocar. Porque todo empieza de aquí para allá. Para que pueda invocar, tiene que empezar acá. Tiene que alguien que fue enviado, o sea, alguien que fue libre del pecado, fue enviado. Ya vimos eso, ¿no? Está en Isaías capítulo 6, lo pueden ver más adelante. Por ahora, pues bueno, para poder avanzar, trato de resumir. Entonces la persona, para que sea enviada,
Ya saben, después de que alguien sea enviado, o sea, que sea libre del pecado, esa persona puede predicar. ¿Pero qué va a predicar? Lo que él recibió, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Yo les doy lo que primeramente recibí. Así dice, ¿no? El versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cuando oímos lo que dice el apóstol Pablo, Pablo también fue enviado. Él también, así como Isaías pudo ser enviado, el apóstol Pablo también era enviado de Dios, porque él también anuncia el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hoy en el video cortito de TikTok lo explicamos. El Evangelio es la buena nueva de que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Entonces, bueno, una persona que ya ha sido libre del pecado, esa persona puede predicar. ¿Qué va a predicar? Lo que recibió, que fue libre del pecado. Y para poder ser libre del pecado, tiene que contestar la pregunta que Dios hizo. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el mundo de Dios o estás en el mundo de Satanás? Todo el mundo que dice, no, ay, no me diga eso, uy, no, ni siquiera mencione esa palabra tan fea. Yo estoy y toda mi familia yo decreto, que yo declaro que toda mi familia está con Dios. Así. Yo digo a la persona, sí, pero espera. Y si la Biblia dice algo diferente, ay, no me hable, ya no quiero hablar con usted, ya me siento incómoda. Sí, me ha pasado con personas. Eso que estoy dramatizando me ha pasado. Personas que ya no quieren escuchar porque lo que se les está diciendo no es conforme a lo que desean oír. Pero les quiero hablar la verdad. Por eso también varias veces les he contado y mostrando varios versículos, el ser humano en modo natural se opone a la verdad, no la soporta. ¿Por qué? Porque es lo contrario a la verdad. Si fuera igual a la verdad, no necesitaría de Dios, porque Dios es la verdad. ¿Quién puede necesitar la verdad? El que es mentiroso. Y la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, pero todo hombre no se ve así. Al contrario, todo ser humano se ve correcto. Todo camino al ser humano le parece derecho en su propia opinión. Deja tu opinión, deja tu punto de vista. Cree lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, que es lo que estamos explicándote acá. Entonces, la persona que ha sido enviada puede predicar. Pero ahora, esta persona puede predicar, pero aunque no lo crean, aquí, en este perfil, en este mismo momento, hay 118 personas. De estas 118, ahora hay 114, 113, de estas 113 personas que hay, más de la mitad pueden predicar el Evangelio. Más de la mitad de los que están acá pueden predicar el Evangelio. Pero, aunque no lo creas, hay personas que no lo están haciendo. De esos más de 60, como creo que son 70, de esos 70 que están aquí y que pueden predicar el Evangelio, no lo están haciendo. Y si lo han hecho, lo hicieron una vez por ahí hace una semana y ya. No deberían parar de anunciar el Evangelio. Deberían tener un algoritmo mostrando su cara predicando el Evangelio, pero no lo están haciendo. Ahora, si curiosamente alguien que fue enviado no predica, ¿cómo las personas van a oír? Ay, es que las personas, cuando yo traté de hacerlo en alguna oportunidad, pero las personas me rechazaron. A Jesús lo rechazaron. Pero me persiguen y no me gusta, ya no me quieren hablar mis amigos de la iglesia donde yo asistía. A Jesús también lo persiguieron hasta la muerte. Ay, yo no quiero así, yo no. Bueno, pedregales. Dice de los pedregales que cuando viene la persecución, entonces ya no quiere, ya no. Entonces, para que una persona no sea perseguida, no predique. Pero si fue enviado y no predica, estas personas no van a poder invocar porque tú no estás predicando. Ahora, si alguien predica, entonces, ahora este otro eslabón, es necesario que las personas puedan oír. Y para que las personas oigan, a veces es necesario, y inevitablemente el fruto del Espíritu, la paciencia. No tratar de, porque esa persona no escuchó, de una sola descartarla, no. Ten paciencia. Esa persona era como tú también eras enemigo de Dios. Que no te veías como esa persona, tú no te veías, pero tú eras enemigo de Dios. Y cuando Dios te permitió oír, esa persona que estaba predicando y que tanto le dolió estar predicándote a ti, tú pudiste oír. Aquí hay muchos que han testificado cómo vieron algunos videos y les llamó la atención, pero a la vez no les gustaba.
cuando cada que oían un envío, así había algo que les chocaba. ¿Por qué aquí hablan así? Ay, eso no, así en todas las otras iglesias no hablan así, así no, es diferente. Pero quien pueda oír, si esa persona puede oír, esa persona puede creer. Este eslabón parece que fuera fácil. Realmente es al revés. Es al revés a lo que nos imaginamos. No cualquiera puede oír. Las personas oyen lo que quieren en modo natural. En modo natural se oyen a sí mismos. Y sí mismo no quiere que reciban la salvación. Sí mismo se opone al Evangelio. Sí mismo es lo contrario. Entonces, hay personas que creen que sí, la mayoría piensa que es fácil oír. No, eso es lo más difícil de todo. Bueno, realmente lo más difícil es lograr ser enviado. Cuando una persona logra invocar, esa persona pasa acá, ya puede ser enviada, como un ciclo. Entonces, ahora, después de que una persona oye, que logre creer. Ya, una vez que cree, si logra creer en el Evangelio. Y vuelvo y lo digo, ahorita presta atención. ¿Qué es lo que una persona tiene que creer? Lo tengo que mencionar ahora. Presten atención, lo que voy a mencionar ahorita es lo más importante. ¿Qué es lo que una persona tiene que creer para poder invocar el nombre de Jesús? Tiene que creer que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Hay varios versículos en la Biblia que lo dicen, en las iglesias no lo enseñan, porque la mayoría de las iglesias están por las obras, están bajo la ley. Aunque dicen que no, pero están bajo la ley. Por eso no lo pueden creer. Entonces, tú vas a tener una dualidad entre lo que has estado haciendo y lo que estás escuchando. Lo que estás escuchando que te lo mencionamos acá es el Evangelio, que Jesús quitó el pecado del mundo. Si tú logras creer eso, ya lo puedes invocar. ¿Qué es invocar el nombre? Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ahora ya llegamos a lo más importante. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Jesús quitó mis pecados. Yo soy libre de pecado. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. No se trata con que tú digas la frase Jesús quitó mi pecado. No sirve. No sirve solamente que tú lo digas. Si tú realmente lo crees, si sale de tu corazón, no solamente me lo vas a decir acá o lo vas a decir una vez, sino al día siguiente lo vas a decir, dentro de un año, dentro de 10, nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios para salvación. Cuando hemos analizado últimamente el conocimiento de salvación, el conocimiento de la verdad, el amor de Dios para salvación. Eso es lo que la gente anuncia con su boca cuando está invocando. Invocar el nombre del Señor, ya saben, no es así decir Jesús, ven a mí, te abro la puerta, entra a mí. No. Invocar el nombre del Señor es decirle a tu mamá, a tu papá, a tu vecino, a todo el mundo, Jesús me hizo libre del pecado. Yo soy libre del pecado. Ya no soy pecador. En la Biblia hay versículos que dicen que el que es nacido de Dios no puede pecar. Yo soy de esos que no puede pecar. Aunque tú le estás diciendo versículos de la Biblia, las personas, ¿qué te van a decir? Va a venir la persecución. Y ahí es donde algunas personas, pudiendo invocar, no lo van a hacer. Y ya saben qué es invocar. Invocar es ser enviado a predicar. ¿Sí? Y vuelve, como les digo, el eslabón. Invocar no es lo que las películas. La mayoría de las personas tienen un concepto de predicar, de invocar. Un concepto de invocar por lo que han aprendido del cine, de Hollywood. Eso no es invocar. Eso no. Ya hoy vieron claramente qué es invocar. Primero que todo, ese versículo, que es lo que dice. No todo el mundo es salvo. Es más, el ser humano en modo natural no es salvo. Para que sea salvo, tiene que lograr invocar el nombre del Señor. Y ya saben, aquí explicamos, en este video explicamos cómo poder invocar el nombre del Señor. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Algunos tristemente se fueron antes de que termináramos. Tal vez algún eslabón no les gustó. La explicación de alguno de los puntos tal vez no les gustó. Permite que las personas no sigan tratando de acercarse a Dios con su propio gusto, con su propio querer, con su propia opinión. En el mundo es normal vivir así, conforme a lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo quiero. Pero en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, la única forma de que una persona sea salva es
si logra soltar su propio pensamiento, su sí mismo, si logra negarse a sí mismo. Ese es el arrepentimiento. Negarse a sí mismo es el verdadero arrepentimiento. No cualquiera tampoco lo puede hacer. El que logre entender que es sí mismo, que su propia opinión es la que se opone a la palabra de Dios, esa persona tiene más posibilidad que todo el resto del mundo de acercarse a Dios, de ser hijo de Dios. Esa persona es la única que puede recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios. Te pedimos por todos los que se conectaron el día de hoy, incluso por aquellos que no tuvieron paciencia o que tenían otras cosas que hacer o que sí, fueron distraídos por algún pensamiento. Te pedimos para que tengas misericordia de todos los que entraron el día de hoy. Junto con los hermanos que están orando conmigo en este momento, te pedimos lo mismo, que les des la misericordia que nos has dado a nosotros de poder entender, porque esto no es humano, esto va más allá del límite humano. Ten misericordia de todos los que se conectaron el día de hoy y de nuestros familiares, amigos y los que nos rodean. Te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.